Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos. Hoy es martes, un capítulo nuevo de Zona Franca para hablar de los vecinos a propósito del proceso de marchas que se dio a finales de 2019 y principios del 2020 en Chile. Allí se vivió un enorme estallido social, un movimiento de millones de ciudadanos de ese país que exigían en las calles con violencia y sin violencia un profundo cambio social, que dio como resultado el fenómeno allí de los chilenos. Terminaron decidiendo que se cambiaría la constitución de ese país y finalmente quedó electo como presidente el joven, hoy electo presidente Gabriel Boric, un joven entusiasta que lideró las protestas en ese estallido social. A estas alturas los tiempos han cambiado. De una carpeta llena de reclamos de cambio por parte de los chilenos, estos pasaron a algo así como ya no queremos tanto cambio. Eso se vio reflejado hace apenas unas horas en el Consejo Constitucional con la derrota de Boric, que no consiguió el apoyo, no consiguió consenso y su popularidad esta tarde sufre también un golpe. Lo paradójico del caso chileno es que ese estallido social que propuso un cambio de constitución lo va a terminar haciendo no precisamente la izquierda que promovía esas movilizaciones, sino la ultraderecha. El presidente Boric, que se ufanó del apoyo del pueblo y que llegó por el apoyo popular a la presidencia de ese país, ahora parece no tener tanto respaldo popular. Está atrapado en sus bases radicales y la discusión toca las puertas de Colombia, donde hay algunas coincidencias: la calle, la protesta social y movimientos sociales que impulsaron también al presidente Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia. ¿Hay alguna lección para Gustavo Petro y el gobierno del cambio, mirando un poco en retrospectiva lo que está pasando en Chile? Esa es la pregunta que desde aquí intentaremos resolver. Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Después del resultado electoral del domingo, se enfrentaba con José Antonio Kast de la ultraderecha. Fue un resultado negativo para la izquierda chilena y allí el resultado es un presidente, el Gabriel Boric, mucho más moderado, sensato, saliendo entre otras cosas a aceptar que su radicalismo ha sido un error. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Algunos se atreven a estas alturas a compararlo con el presidente Petro y su radicalización luego de hacer trizas la coalición de gobierno. Esta noche está con nosotros el profesor, el doctor Mauricio Jaramillo Jacir, es doctor en ciencia política con maestría en geopolítica. Doctor Jaramillo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila, gracias por la invitación y un saludo para Jairo Libreros. Gracias por aceptar este diálogo. Jairo Libreros es el profesor, abogado de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Libreros, buenas noches y bienvenido. María Camila, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a Mauricio. Gracias. Y un chileno, Eric Latorre, que es analista y académico de posgrados en la Universidad Autónoma de ese país. Señor Latorre, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por aceptar este diálogo. Ustedes ya un poco más reposados, ¿cuál es la lectura que tienen de lo que ocurrió con Gabriel Boric, con la izquierda en su país? A ver, la lectura es que se impulsó una agenda de reformas radicales de extrema izquierda con una convención constitucional el año pasado, que hace una propuesta que rechazaba por un 62% porque realmente desmantelaba y refundaba el país. Y los chilenos se dieron cuenta de que no era el camino que querían mejoras, querían reformas, pero con prudencia y con un camino que fuera dando pasos hacia mejorar cuestiones sociales como las pensiones, la salud, pero no inventar el país de nuevo. Y ese fue probablemente el gran error de la extrema izquierda, pensar que tenían todo el poder y podían inventar un país nuevo. Y sin duda hay dos problemas hoy en Chile muy graves: la inseguridad, el tema que también en Colombia entiendo que ocurre, estuve hace 2 semanas en Colombia en un congreso, y segundo, la situación económica. Y eso tiene muy mal al gobierno, por consiguiente también esto fue un plebiscito al gobierno.
Por consiguiente, las personas están votando tanto por el cambio constitucional moderado como por buscando alguna alternativa de gobierno que dé gobernabilidad en materia económica y en materia de seguridad de todo tipo. La seguridad es el gran concepto. Un poco por ahí se explica muy en breve, digamos, lo que está pasando hoy en Chile. Profesor Jaramillo, su lectura del caso chileno. Estoy de acuerdo con mi colega, solamente añadiría una cosa con la que no estoy de acuerdo. A ver, yo digamos no tengo una lectura de que la constitución anterior, que fue derrotada en septiembre del año pasado, haya sido radical. Creo que es normal que una constitución refunde un país, de hecho de eso se trata, y ese fue básicamente el clamor de los chilenos que salieron a la calle entre el 2019 y el 2020. Entonces lo primero era refundacional, claro, la de Colombia en el 91 fue refundacional, la de Venezuela en el 99, la de Ecuador en el 2008, de eso se trata precisamente, responder un poco al clamor de la gente. Lo segundo, yo creo que es muy diferente lo que está viviendo Chile ahora respecto del proceso inicial. Boric dice, le pido a la derecha que no cometa los mismos errores que cometió a la izquierda, y un poco la idea que se ha vendido es que hay una izquierda radical que se apoderó del proceso. Pues eso no es cierto. La gente votó por esa convención constituyente, la gente votó para que hubiera una asamblea paritaria. Vender un poco la idea de que era un texto intransigente, que ponía en riesgo una serie de garantías, me parece que es un poco el discurso de la derecha chilena que terminó calando. Entonces lo segundo es, yo pondría en tela de juicio esta idea de radicalidad, y en tercer lugar diría algo importantísimo para tener en cuenta el resultado del domingo pasado. Boric no se involucró en la defensa de la Constitución, y lo hizo por una razón constitucional. Él dijo, yo soy la cabeza del Estado, no voy a hacer campaña a favor de la Constitución en septiembre del 2022, y me parece que eso es en buena medida lo que un sector de la izquierda no le perdona a Boric. Entonces, esta idea que se ha transmitido de que Boric es un radical y que por radical le pasó lo que le pasó, yo creo que es bueno ponerlo en tela de juicio y recordar que básicamente ocurrió lo contrario. Boric, desde que inició, se ha venido moderando. Su ministro de Hacienda inicialmente, Mario Mercel, fue duramente criticado por la izquierda, la posición que él asumió, por ejemplo, frente a la reforma pensional. Yo lo que creo es que se han ido moderando, y en la medida en que ha moderado, ha venido perdiendo margen político, y no al contrario como se plantea con una supuesta radicalización. Profesor Libreros. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, pero me gustaría marcar otros temas. De lo que yo vi en las elecciones y lo que ha sido ese proceso constituyente desde el levantamiento del 18 de octubre del 2019 a la fecha, hay dos elementos que hay que integrar al debate. El primero de ellos es que en algún momento, no solamente en el caso de Chile, sino ha ocurrido en otros eventos en América Latina, los procesos constituyentes se han vendido como el mecanismo que va a permitir superar los problemas sociales y que va a ser quien en última instancia le dé tranquilidad a una sociedad que clamaba, en el caso chileno, soluciones al tema de pensiones. Los primeros pensionados empezaron a darse cuenta que los fondos privados no les iba a entregar la suma que estaban esperando, un promedio del 23 al 27% de lo que ganaban, por lo menos en el promedio del último año. 2, los problemas de seguridad no los iba a solucionar y no los solucionó. 3, el tema migratorio empezó a ser mucho más crítico, se atravesó con los problemas relacionados con la pandemia y el confinamiento. Cuando tú tienes una sociedad en ese estallido social tan fuerte que busca cambio, pero soluciones efectivas, inmediatamente te das cuenta que ese proceso constituyente no te va a entregar esos resultados ni te va a mejorar tu vida. Ahí creo que hay un problema muy grave. Y cuando ven esa carta, y en eso estoy de acuerdo con Mauricio, una carta que era garantista, que para muchos sectores en Chile o para muchos sectores en Colombia resulta ser muy liberal o muy de izquierda, pero yo no le había mayores dificultades. Es más, pensar que no se puede llevar a la carta política una garantía sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que eso sea tachado de ser algo radical, en mi cabeza no me cabe, pero es el debate que se daba allá. Entonces, la constituyente no te resuelve problemas y la carta mucho menos. Es un proceso que toma más tiempo. Y 2, creo que eso se une con algo que creo que tenemos que analizar con mucha delicadeza para el caso colombiano y para el caso de América Latina. Hay mucho voto antisistema. Yo creo que mucha gente no está de acuerdo con lo que está pasando y dio un paso que va más allá del descontento popular con la democracia. Yo recuerdo el último informe del Latinobarómetro, corríjame mis compañeros, creo que es del 2022, analizando lo que ocurrió en el 2021. Una de las notas características era un descontento popular que se vive en Chile y en muchos lugares de la región. Y yo creo que en el caso chileno ya no es solamente descontento,
ya creo que es un ataque al sistema, hay un voto antisistema muy fuerte. La izquierda no lo logró, vamos a darle el apoyo a la derecha, me olvido todo lo que voté, pero estoy seguro que el resultado en diciembre no va a ser efectivo, porque hay un sector que todavía cree que la constituyente, la de los 51 consejeros, sí les va a dar solucionar pensiones, salud, laboral, no va a haber reforma tributaria, va a subsanar los temas de seguridad, los migrantes se van a ir. Y creo que en medio de eso estamos marcados por esos dos puntos. De un lado, en que la constituyente no te soluciona la vida, y del otro hay un voto antisistema que en vez de frenarse, crece a pasos agigantados. Pero paradójicamente, señor Latorre, la constituyente, cambios profundos era lo que pedían y es el resultado de un joven presidente que es Gabriel Boric. Usted decía, no era el camino que querían. ¿Tienen alguna respuesta en su país de por qué, siendo un gobierno tan joven, por qué es prematuro? Algunos dicen, este es el resultado para la izquierda. A ver, yo primero quería comentar lo que dijo Mauricio. Yo no comparto lo que él plantea, obviamente uno puede discrepar. Chile es un país moderado. Chile es un país históricamente ha sido moderado, es un país que hace una transición a la democracia después de la dictadura, donde es capaz de convivir con el dictador, donde en general hemos ido teniendo gobiernos de unidad nacional, por decirlo de alguna manera. Por consiguiente, lo que pasa en 2019 del estallido social, que es muy razonable, que había muchos problemas, pero sin embargo, efectivamente hubo una convención que era de izquierda radical, bastante radical, donde no permitieron el debate, donde hubo muchas situaciones muy poco afortunadas, incluso desde el punto de vista práctico. Y la constitución que propusieron era una constitución refundacional, cambiaba el sistema político completo, eso es refundacional, establecía una plurinacionalidad que nunca defendió, que se explicó qué significaba, establecía autonomías que tampoco se explicaban ni se comprendían, establecía capacidades, ¿no es cierto?, del Parlamento, que nunca en Chile se han tenido. Entonces, hacía un cambio muy fuerte y eso provocó un frenazo. Distintos sectores empezaron a oponerse a distintos temas. Y el presidente Boric se involucró fuertemente en la defensa de ese proyecto constitucional. Y por eso también le pega tan fuerte a él, después cuando es rechazado ese proyecto. Y hoy día, el presidente se está quedando sin agenda, porque las reformas que se debieran hacer, básicamente pensiones y salud, van a quedar sometidas y subordinadas a la discusión constitucional o a los nuevos equilibrios políticos. Entonces, y el presidente Boric además el gobierno ha tenido problemas prácticos para gobernar, con gente con poca experiencia, y han tenido que empezar a recurrir a viejos funcionarios y políticos, ¿no es cierto?, de la antigua concertación, que era la estructura política de unos 20 años Chile, o 25 años, con los cuales se habían peleado largamente. Por consiguiente, es un gobierno en tensión, que ha tenido que llamar a otra coalición para poder apoyarlo, pero que no logra llevar una agenda adelante. Entonces, y esto sin duda es un balde de agua fría para el gobierno. Ahora, lo que decía Jairo, totalmente de acuerdo, la Constitución no va a resolver los temas de seguridad ni los temas de pensiones, los temas que tenemos pendientes de verdad, y por cierto que hay un riesgo importante de rechazo a la nueva propuesta. Hoy día, por ejemplo, ya algunos constituyentes electos, consejeros electos del Partido Republicano, planteaban que la Constitución del 80 no es tan mala, digamos, y que había que más o menos mantenerla. Entonces, seguimos una cierta incertidumbre. Lo que le va a dar a Kast probablemente un impulso, que es el líder del republicano, la extrema derecha, es darle gobernabilidad y viabilidad al Consejo. Si él logra eso, va a quedar en una muy buena posición el próximo año como candidato presidencial, porque es capaz de dar gobernabilidad. Hoy día lo que Chile pide es gobernabilidad, que es girarse un poco al centro derecha o a la extrema derecha, pidiendo estabilidad, dado los problemas económicos, sociales que tenemos. Pero sin duda es un escenario complejo y el gobierno se ha quedado totalmente inmovilizado. No tiene hoy día ninguna capacidad de manejo político, porque además hay tensión en su propia coalición. Tiene dos coaliciones, una de izquierda y otra más de centro izquierda, y la de centro izquierda le fue mal a las elecciones, pero es la que domina el gobierno. Escuchándolo un poco, profesor Eric, quisiera trasladarle la inquietud al profesor Jaramillo. ¿Usted encuentra algunas coincidencias en el relato, la descripción que se hace del presidente Boric con lo que le está ocurriendo hoy? Quisiera aterrizar la discusión al caso colombiano, porque ciertamente Chile sí puede ser un espejo para nuestro caso. Yo creo que no. Te voy a explicar por qué. El punto de partida de Petro es la defensa de la Constitución, ¿sí? La defensa de la Constitución del 91.
Como candidato Petro, de hecho, lo que dijo fue, y es un poco la base de su filosofía, de buena parte del progresismo en Colombia, la Constitución del 91 es una constitución progresista, liberal, amplia en materia de catálogos de derechos, sí. Y lo que han hecho los gobiernos del establecimiento, como conservadores como liberales, es retrotraer esas conquistas, sobre todo, por mencionar un caso, en materia de descentralización. Tuvimos, de hecho, un procurador enemigo de los derechos sexuales y reproductivos, enemigos de la Constitución del 91. Entonces, Boric es todo lo contrario. A Boric lo eligen porque Boric surge del movimiento estudiantil, tiene un paso por el Senado, pero llega para refundar el sistema. Por eso yo estoy de acuerdo con Eric, pero es que Boric tenía que refundar el sistema, ese fue el mandato que él recibió. Petro es lo contrario, Petro tiene que defender, es mucho más antiestablecimiento el centro democrático. El centro democrático lo que dice es, cambiamos el sistema de cortes, vámonos a una sola corte, porque creo que el centro democrático lo que siente es que la derecha en el 91 hizo una concesión en demasía frente a la M19 y al Partido Liberal. Entonces, eso es un punto de arranque muy distinto. En segundo lugar, yo creo que Petro no va a poder gobernar él solo dentro de su figura. Petro es una persona del establecimiento, está gobernando con el establecimiento, está gobernando con el centro. Necesita de los partidos de la coalición, por ejemplo, para hacer aprobar las 3 reformas emblemáticas, salud, pensiones, trabajo, etc. Entonces, digamos que esa idea de refundación no hay en Colombia. ¿Dónde se parecen? En que quieren reformar y son antiestablecimiento socioeconómico. ¿Qué es lo que quiere cambiar Petro del sistema colombiano? El modelo socioeconómico, el modelo de desarrollo. Ahora lo está cambiando a una velocidad tremendamente gradual, que incluso yo creo que en algunos de los sectores más radicales del pacto histórico empieza a generar como duda. Entonces yo creo que son 2 casos que coinciden en que son progresistas, pero insisto, Boric sí es antiestablecimiento, es casi que un outsider, y Petro es alguien del establecimiento que defiende de alguna manera el establecimiento. ¿Usted cree, profesor Libreros, que no se parecen en nada Boric y Petro, o por lo menos las situaciones políticas de ambos presidentes? Yo creo que no, estoy de acuerdo con Mauricio, y yo iría un poco más. El caso chileno es más un referente, o por lo menos no un espejo, pero sí una forma, un escenario de laboratorio donde Petro puede darse cuenta de qué cosas le pueden funcionar a él, teniendo en cuenta las diferencias. Por eso creo que es un laboratorio, fíjese. Que haya llevado a Guanumen, creo que es el nuevo cónsul general colombiano en Chile, yo creo que lo lleva realmente es para tener una lectura un poco más precisa de lo que está ocurriendo en un laboratorio que creo que es único en el mundo, porque Gabriel Boric es un hombre de izquierda que desplaza a toda la nomenclatura comunista y socialista y se impone como presidente y los deja abajo. El señor Petro no representaba eso. El señor Petro hace muchos años es el hombre fuerte de la izquierda y gana las elecciones, no tiene a gente joven arriba, todo lo contrario, apuesta por personas más jóvenes. Pero en el caso chileno sí encuentra un laboratorio y te voy a decir por qué. Uno, creo que Boric fracasó con liderazgos relacionados con activistas. Gustavo Petro ya está entendiendo que fracasó. Algunos gobiernos populistas, de izquierda y de derecha, utilizan los activistas al final del gobierno, porque es un buen mecanismo para defender la obra. Haber roto eso, como lo hizo Boric y como lo está haciendo Petro, resultó ser un desastre monumental. Yo creo que el mismo Gustavo Petro piensa en una Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo que le va a permitir no solamente defender sus reformas, sino evitar una derechización de la sociedad, pero la experiencia chilena le está enviando un mensaje muy claro, no lo puede hacer. Y hay otro tipo de elementos que él tiene en cuenta. El señor Petro es consciente, el presidente de los colombianos es consciente que el tema de las pensiones, el tema de la reforma laboral, el tema de la salud, no puede seguir los mismos derroteros del laboratorio chileno desde el punto de vista de una experiencia que lleva más tiempo. Lo digo con mucho respeto. Cuando digo laboratorio es quizás un escenario de 2, 3 o 10 años más adelante de lo que se está viviendo en Colombia. Entonces yo creo que es un simple referente, las consecuencias son completamente diferentes. Yo creo que quizás Gustavo Petro puede sacar mayor provecho de los errores o de los aciertos que ocurren en estos momentos en Chile. Estaba escuchando a Eric hacer una especie de lista de características o rasgos o situaciones que le han ocurrido al presidente Gabriel Boric. Viene, o por lo menos le debe en gran medida su elección a un asunto popular, que son las calles y las manifestaciones. Perdió los apoyos políticos en el Congreso, o por lo menos políticos en su país, por cuenta de su discurso. La seguridad es un tema que preocupa y es un tema que lo ha golpeado durísimo y se ha radicalizado en su discurso. ¿Eso no se parece un poco a lo que le está ocurriendo al presidente Gustavo Petro en Colombia? Puede parecerse, pero las causas, las motivaciones y la capacidad de respuesta son completamente diferentes. Hoy día tú vas a encontrar que uno de los temas más acuciantes en toda América Latina, sin excepción,
Somos la región más insegura del mundo, 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. 2, el tema de la migración, la agenda más fuerte la tenemos en América Latina y es un tema de la diáspora venezolana y de diferentes flujos migratorios de otros países que pasan por Colombia y en el caso de chileno termina siendo un país receptor, pero solamente de venezolanos. Cuando vemos otra forma de radicalización, hombre, yo creo que Boric puede tener algunos aspectos de radicalización, yo puedo estar de acuerdo con Eric sobre este particular, pero aquí en Colombia yo creo que apenas estamos tratando de entender cómo va a ser la radicalización de Gustavo Petro, pero ojo, los nuevos ministros que llevó y los nuevos funcionarios no son precisamente unos hombres radicales, pueden ser petristas de tiempo completo, pero decir que un tipo como Jaramillo, un médico que fue alcalde, gobernador, secretario de salud, está en contra de la democracia o que va a llevar a una situación más crítica que lo que tenía la ministra Corcho, yo creo que no es así, son efectos de toda la región que han explotado de diferentes maneras y las respuestas aún son completamente diferentes. Señor Latorre, desde Chile, ¿cómo nos ven? ¿Han comparado ustedes la política, los presidentes Petro y el presidente Boric de su país? Sí, una precisión previa que vale la pena decirla. El presidente Boric entra con una agenda muy radical, pero muy pronto, a los 4 o 5 meses empieza a perder muchos apoyos y a los 5 o 6 meses pierde el plebiscito constitucional. Por consiguiente, la agenda más radical se le viene abajo rápidamente y tiene que buscar apoyos en los actores políticos más tradicionales, como el Partido Socialista o el Partido por la Democracia, que eran los antiguos Concertación. Y ha ido moderando sistemáticamente la agenda hasta el discurso que ustedes mostraron al principio, donde hace un mea culpa que es muy brutal, diciendo no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, en un periodo muy, muy corto, se lleva un año recién el presidente. Por consiguiente, el presidente Boric rápidamente se ha dado cuenta que requiere acuerdos, requiere alianzas, requiere reformas, y las reformas se hacen en el Congreso. Él es un demócrata, no cabe duda que él es un demócrata. Hay que recordar que el presidente Boric, cuando se negoció el acuerdo constitucional 2019, él estuvo ahí incluso cuando su propio partido no creía en ese acuerdo. O sea, eso no está descontado. Él es un demócrata. Por consiguiente, él hoy día cree, a pesar de que tiene todo en contra, que la democracia es la única respuesta. Y yo creo que si uno mira, yo mirando muy sin querer dar ninguna lección y ser experto en Colombia, yo creo que el tema de fondo y que lo que nos une es que los problemas son comunes. O sea, cuando yo escucho hablar al profesor Jairo y decimos, mire, el tema de seguridad, el tema de pensión, el tema de salud, yo le contaba, hace 2 semanas estuve en Bogotá y uno decía, es la misma discusión que tenemos en Chile, o sea, a nivel de opinión pública. Los temas son muy parecidos. Tenemos problemas económicos hoy día, post pandemia, también muy parecidos. Por consiguiente, parece que la única forma, y es la vieja regla de la democracia, es llegar a acuerdos, es la moderación, es tener gobiernos de coalición que permitan generar acuerdos al menos de mediano plazo, porque de otra manera no importa si el gobierno es más o menos radical. Si no tiene una base de apoyo mínima generando acuerdos de coalición, el gobierno se va a caer. Y eso creo que es una lección que todos tenemos que aprender. Creo que las aventuras solitarias, las aventuras personalistas de cualquier presidente, aquí sin nombrar ninguno, son receta para el fracaso. Por consiguiente, el caso chileno, y entiendo el presidente Petro hace poco se quedó en un momento dado un problema, un terremoto político, por lo menos un temblor político, se le cae un poco la base de apoyo y tiene que recomponerla. Y el presidente Boric en Chile ha entendido eso. Y hace un gesto que me parece bien noble y bien notable, de decir, bueno, vamos a tener que recomponer una agenda de gobierno. El problema del caso chileno es que el presidente Boric no tiene difícil a quién convocar, porque se le radicalizó tanto el espectro político hacia la derecha, que hoy día tiene poco espacio para negociar. Así que vamos a ver cómo lo logra, pero por cierto que le va a ser complicado. Pero finalmente son las coaliciones, independientes si uno más de izquierda, más de derecha, son las coaliciones. Si no, podemos caer también lo que pasa en Argentina, país que conozco bastante, que he estudiado, donde tenemos grandes personalismos, donde tenemos otra forma de hacer política y ya vemos los problemas que tiene Argentina. Entonces, creo que tenemos algunos puntos en común con Colombia, los puntos son comunes en términos de los problemas, y parece que las soluciones son las mismas que hace el presidente Petro. Cuando el profesor Jairo decía, mire, está llamando personas al gobierno que tienen trayectoria, que son moderados. Bueno, esa es la línea aparentemente, ¿no? Profesor Jaramillo. Sí, no, dos cosas muy pequeñas. Yo creo que se ha partido un poco de la base que los líderes de izquierda que lleguen son radicales y este segundo ciclo
de Boric, de Petro, Lula, AMLO, Alberto Fernández, todos gobiernan bajo coalición. El único que tal vez pueda hacerlo solo es AMLO. Entonces, eso es muy diferente respecto de lo que vimos a comienzos de los 2000, Chávez, Quinta República, Correa, Alianza País, Morales, Movimiento del Socialismo, que ellos podían refundarlos, ahí sí como dice Eric, solos, con una agenda clara, tenían mayorías. Hoy en día creo que todos estamos de acuerdo en que no hay radicalismos. Alberto Fernández de hecho lo critica, los sectores más radicales del peronismo, por haber llegado a un acuerdo, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo lo que creo es que lo primero es, este es un progresismo moderado. Yo no creo que Petro sea radicalizado, me parece que es una lectura un poco apresurada que se hizo en los medios del último cambio de gabinete, estoy de acuerdo con Jairo, gobernar con gente que sea más cercana a él no implica que sean radicales. En el caso de Jennifer Mojica, pues apareció una foto de la señora en Venezuela y a partir de eso decir que es radical, me parece un poco exagerado. Luego el caso de William Camargo o en el caso de Jaramillo que ya mencionó. Yo le creo que lo que dice Petro es que renovar el equipo, hay que recomponer el correlato de fuerzas precisamente para que no le pase a Gabriel Boric. Él tiene una ventaja respecto de Boric y es que Boric tiene ahora un mandato desde las urnas que le es adverso. Petro no. En la última elección que hubo en Colombia, Petro todavía es ganador. Es ganador incluso en el Senado, aunque de manera relativa. Boric no. Entonces, el margen de maniobra de Petro yo creo que todavía sigue siendo amplio y esta lectura que tenemos de que Petro es o se está radicalizando, creo yo, es una lectura muy excesivamente ¿Saben sesgada. qué creo yo no que da coinciden ambos señales. presidentes en apelar a la calle, el apoyo popular? Si uno Sí, compara a los acuerdo. dos presidentes, ¿cómo están, ese termómetro qué marca? Yo creo que Petro está un poco mejor que Boric, porque Petro todavía tiene una base que está con él. Obviamente la caída de la imagen de Petro es inocultable, pero yo creo que los sectores de izquierda saben, y eso es una gran diferencia con Chile, la izquierda acá nunca ha gobernado. Dentro de la concertación por lo menos hubo 2 gobiernos del Partido Socialista, Lagos y Bachelet. Entonces, mal que bien, la izquierda chilena ya ha llegado, y como bien dijo Jairo, Boric es hijo de esa izquierda chilena, insisto, fuera del establecimiento, es un outsider dentro de la izquierda chilena. Petro no, entonces yo lo que creo es que aquí el cálculo de la izquierda colombiana es, vamos a estar aquí 3, 4 años, no sabemos si vamos a volver. Entonces yo creo que Petro tiene una base más, si se quiere, asegurar, y yo creo que en la izquierda colombiana hay un consenso respecto de avanzar en 3 cosas: salud, trabajo y pensiones. Yo creo que la agenda de la izquierda chilena es mucho más variopinta y apunta a la refundación. Y fíjate, algo que me parece interesante de esto, cuando uno hace un ejercicio para determinar quién se radicalizó realmente, yo parto de un presupuesto. La alianza de gobierno más grande que ha existido del 91 a la fecha la montó Gustavo Petro. Cuando, meses antes, en junio, venció a los 5 partidos políticos tradicionales en Colombia: el liberal, conservador, de la U, Cambio Radical y me estoy comiendo uno, y Centro Democrático. Y resulta que hace una alianza gigantesca. Empezó más fuerte que el propio Uribe en el año 2002, liberal, conservador y la U. Y cuando llega el momento decisivo, independientemente de que tú estés de acuerdo o no con el contenido de las reformas, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador pedían más cargos, más puestos, mayor participación y no estaban de acuerdo con la reforma. Entonces uno se pregunta, ¿quién se radicalizó realmente? ¿Estos que se suben con puestos y le dan la espalda, o el presidente Petro que les exige lo que le debe exigir un partido de gobierno, una figura que opera en muchas de las democracias constitucionales? Si usted es partido de gobierno, concertamos algunas cosas, pero avanzamos juntos. Y aquí quien se fueron los partidos que estaban en el gobierno. Quienes empezaron a radicalizarse fue el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Desde ese punto de vista creo que las cosas es completamente diferente. Por ejemplo, para mí era claro que Gustavo Petro tenía que decir: señores, se van, rompo esta coalición no me sirve. Yo creo que cualquier otro presidente iniciando mandato tenía que hacer eso, decirles bye. Ya, hoy leí en un periódico en internet que ya pidieron las renuncias de unos viceministros, que van por otros tipos. La pelea es fuerte, van a estar conmigo, se quedan compuestos, pero tienen que votar los proyectos. Tenían mermelada y el presidente Petro se las quitó, ha echado allí funcionarios como el presidente de Coljuegos, que era la cuota del Partido Conservador, duró solo 2 meses y terminó yéndose. A propósito del caso chileno, la oposición de ese país le cobró muy duro la derrota electoral a la izquierda chilena. Esto fue lo que dijo José Antonio Kast, que hace apenas un año perdía las elecciones frente al hoy presidente Gabriel Boric. Kast, que es el líder de la ultraderecha de ese país, el país austral. Y hoy también Chile, no nosotros, Chile ha derrotado a un gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un gobierno
que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social. Estamos de regreso esta noche de martes en Zona Franca hablando de Chile, que podría ser, aunque dicen aquí algunos expertos que no, el reflejo, el espejo retrovisor para Colombia. A propósito de la discusión, el presidente Petro, desde que rompió con los partidos, esa luna de miel de coalición de gobierno, dicen algunos, radicalizó su discurso. Basta recordar algunos de los apartes de su discurso, el más sonado el 1 de mayo en el balconazo presidencial. Un empresario no puede tener ganancias si no hay trabajadores. Así de simple. Por una razón fundamental, las ganancias solo salen del trabajo. Esa es una ley económica en el capitalismo. Allí escuchaba, señor Latorre, a nuestro presidente, que es el presidente Gustavo Petro, planteando un poco en la discusión alrededor de la región o los presidentes de izquierda en la región, qué tanto afecta lo que está ocurriendo con Chile, lo que ha ocurrido en otros países que han cambiado o han girado muy radicalmente de la izquierda a la derecha o viceversa. Sí, a ver, yo creo que quería comentar algo que tú dijiste hace un momento, nomás, muy breve. El presidente Boric tiene una popularidad muy baja, pero no solo la popularidad, está con 30% de aprobación, pero con un 60% de rechazo. Pero además, como decía Mauricio, con un problema brutal que es una elección en contra muy fuerte. Sin duda, lo que está pasando en América Latina en los últimos 20 años es un cuestionamiento del modelo de desarrollo neoliberal. Ese cuestionamiento se ha manifestado de distintas maneras, pero hay un malestar, y eso es indudable, y hemos ido ensayando diferentes formas de superarlo, de responder a ese malestar, desde los ensayos chavistas y el régimen de Maduro, la socialdemocracia de Lula, los distintos ensayos en Colombia, donde hay distintas alianzas políticas que van intentando nosotros corregir ciertos rumbos y crear más justicia social. Pero el discurso se radicaliza, no entendiendo radicalizar como algo malo. El discurso toma un cierto giro a la izquierda de manera fuerte, y pasa al presidente Petro con Lula y con todo lo que comentó Mauricio hace un rato. Pero parece que lo que nos está pasando en muchos casos, el caso chileno, si ustedes lo quieren tomar como laboratorio, es que hay momentos en que parece que las sociedades pidieran cierta moderación o que el cambio tuviera un norte claro, un objetivo, fuéramos hacia alguna parte. Y hay momentos en que en nuestros países los gobiernos de izquierda, en este caso, han perdido cierto rumbo, y eso nos está pasando la cuenta que nos radicalizamos a la derecha, pero la derecha también no es capaz de entregar respuestas. Fíjense lo que le pasó a Bolsonaro, es impresionante. Pierde el gobierno a la primera, y lo pierde con Lula, o sea, es bien impresionante. Lo que le pasa incluso en este fenómeno de la extrema derecha a Trump, que también perdió el gobierno, es otro fenómeno, pero algo tiene que ver. Hoy día le toca a Chile. Chile, en un modelo de la extrema derecha, va a tomar el control. Es muy probable que siga ganando elecciones por ahora, pero la pregunta es nuevamente si son capaces de dar gobernabilidad y, segundo, entregar un camino claro hacia un mejor sistema y modelo de desarrollo. Si las personas al final del día, como decía el presidente, ¿no es cierto?, entienden que no solo se requieren empresarios, también trabajadores, que no solo se requiere generar riqueza a través del capital, sino que esa riqueza del capital tenga algún correlato con lo que pasa con los trabajadores. Entonces, estamos en una época de cuestionamiento súper importante, el concepto de la nueva democracia, democracias participativas, distintas formas de relacionarse, que nos plantean un escenario distinto y que estamos buscando respuestas. Y no hay respuestas únicas. Como decía Mauricio o Jairo lo decía, Chile puede ser un referente en algunas pequeñas cosas, pero claramente cada país va construyendo su propio camino hacia un modelo de desarrollo que sin duda, eso no me cabe duda, en 20 o 30 años más va a tener que ser distinto a lo que tenemos hoy día. ¿Por qué? Por problemas de sustentabilidad, de inclusión social, de distintas razones que el modelo de desarrollo actual no da respuesta, y no puede darla, ha mostrado que no puede darla. Profesor Jaramillo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Eric en esto, solamente añadiría dos cosas. Lo primero es,
y ahí sí me distancio un poco. Yo no estoy muy seguro que la derecha o la extrema derecha con el Partido Republicano vaya a seguir acumulando victorias por una razón muy básica, y es, primero, tiene a su cargo redactar una nueva constitución que no quería hacer. Lo segundo, con esa mayoría mucha gente lo que dice es van a hacer una constitución a su medida. Si hacen una constitución a su medida, esto tiene que pasar antes por un consejo de expertos constitucionales y luego tiene que someterse. Refrendarse en diciembre. Tiene que refrendarse en un plebiscito. Entonces, yo lo que digo es, y creo que ese es el mensaje de Boric, no cometan el error que cometió la antigua Convención Constituyente de hacer un texto que refleje solamente una parte de Chile y hagan una cosa que sea incluyente. ¿Qué quiere decir incluyente? Aquí viene lo segundo que para mí es muy difícil de interpretar. En 2019 y en 2020 nació un mandato que es cambiar la Constitución. Ya la gente en Chile dijo qué Constitución no quería, pero no sabemos muy bien qué Constitución quiere. Entonces hay un mandato en 2020, 2021, ¿sí? Queremos nueva Constitución, queremos a Boric, y luego en 2023 la gente vota de manera opuesta, seguramente por el voto castigo que mencionaba Jairo. Entonces, el gran reto de la derecha, yo creo que hay un reto complicado y en el que la derecha se puede quemar, es conciliar las dos visiones. El del voto de la derecha, que le dice a sus señores, yo voté por usted, yo no quiero que haya mayores cambios, pero el voto de la gente que salió a la calle en el 2020 y que si le pone una constitución que no recoja ese pedido de abajo de la gente, porque la gente quiere cambio de todas maneras, por ejemplo, el sistema de salud y el sistema Pero de ese voto del fin de semana, hay una frase del profesor Latorre que dice, no era el camino que querían. Sí. Ese voto se puede interpretar como un freno de mano a moderación, pedirle moderación, que funciona perfectamente para ambos caminos, tanto derecha como izquierda. No sé si para la izquierda, pero para la derecha, lo que le está diciendo el voto es, yo le digo a usted lo que yo no quiero, pero la derecha no tiene forma hoy de saber lo que el electorado quiere, y a mi juicio eso hace que para la derecha el mandato, porque es el mismo problema que tuvo Boric. Boric gana la elección, más o menos todos tenemos como una serie de expectativas de lo que él tiene en su mente y lo que va a hacer, y resulta que lo que él hizo no era lo que esa base estaba esperando, y lo que finalmente redactó esa convención constituyente no era lo que la mayoría de chilenos quería. Entonces ahora a la derecha le toca, como decimos en Colombia, el chicharrón de redactar una constitución, insisto, que tiene de todas maneras que responder a las expectativas de las manifestaciones de 2019 y tiene que responder a las expectativas de los que están pidiendo moderación. Yo creo que esa tarea no va a ser fácil y a la derecha le toca acercarse, quiera o no, sobre todo a los partidos de la Concertación que ahorita mencionaba Jairo, que yo creo que son un poco como los decanos acá, y son quienes tienen como la mayor experiencia, la moderación, hicieron el último cambio que fue exitoso, les fue bien todo el tiempo que estuvieron allí, nadie desconfía, nadie los considera como radicales. A la larga yo creo que ellos son, si hubiese que encontrar un ganador, los únicos ganadores de la contienda. Yo encuentro otra coincidencia, profesor Librero, sobre la demanda de cambios profundos, que fue la bandera del presidente Gustavo Petro. ¿Qué tanto podemos nosotros correr el riesgo de que al final de que el presidente y su proyecto político se consolide, los colombianos digan no era el camino que querían y piden más moderación? En el caso colombiano. En el caso colombiano. Pues va a haber un cambio de gobierno y creo que es inevitable. Fíjate que tanto Eric como Mauricio hablan, en el caso chileno, y vuelvo al caso colombiano, que se requiere más moderación, y yo creo que el tema de la cohabitación es necesario, yo creo que es un punto del deber ser muy importante. Pero fíjate algo, yo creo que en el caso de Chile, Boric no va a ganar nada en diciembre, porque si no se aprueba la Constitución, sigue vigente la de Pinochet y muere el tema. Y si se aprueba esta, que va a ser más dura, va a ser de derecha y va a traer soluciones en materia de seguridad, va a limitar la migración, va a poner cáscaras para identificarse con el electorado, también pierde Boric. En el caso colombiano, todos quieren un cambio, o por lo menos mayoritariamente un sector que apoyó a Gustavo Petro quiere ese cambio. Pero ¿qué pasa en el caso colombiano en estos momentos? No está en juego la institucionalidad, no está en juego una reforma constitucional, hay una reforma a la salud que mal que bien va a salir, todos sabemos que en estos momentos está embolatada la reforma pensional, la reforma laboral, tiene el problema de la negociación con el ELN y vienen unas elecciones en octubre. Si el señor Petro no logra sintonizarse de una mejor manera el 29 de octubre, lo que tú hablabas, va a tener su primera derrota, pero no va a pasar nada. No está en juego algo tan fuerte como lo que está en juego en estos momentos en Chile, porque la constituyente o el proceso constituyente le permitió superar el estallido social. Llevó al señor Boric, pero inmediatamente se cayó en popularidad y tiene este fracaso. Gustavo Petro tiene un horizonte de tiempo mayor que le va a permitir corregir las cargas. ¿Usted dice que la temperatura de esta fiebre la vamos a tomar en octubre en el caso colombiano?
Hasta octubre vamos a tener claridad hasta dónde puede llegar el mal en el caso colombiano, entendiendo el mal, la incapacidad de Gustavo Petro para administrar las políticas públicas. En caso de Chile es diferente. Refundamos y avanzamos, o refundamos y volvemos atrás. Esa encrucijada no la tiene Gustavo Petro. Señor Latorre. Sí, un comentario a lo que decía Mauricio. En Chile el centro político y la exconcertación que representaba el centro político muy experimentado fue el que peor le fue en las elecciones. Dos de los partidos históricos sacaron 0 consejeros y muy poquita votación. Y el Partido Socialista, que era otro de los anclajes y que está en el gobierno, también le fue muy mal. De hecho, sacó bastante menos o menos votos que el Partido Comunista, por ejemplo, que está más a la izquierda. Entonces, hay un problema de centro hoy día importante en Chile. Nadie está habitando el centro. Se ha intentado una disputa por el centro que no se ha logrado. Y lo que yo planteaba de Kast y de su coalición, a ver, en estudio electoral uno dice en general, en 6 meses no debiera cambiar tanto el clima electoral. En el caso de la convención, que se rechaza la propuesta constitucional y que cambia el clima electoral muy fuertemente, había razones que uno podría explicar, a uno le podrán gustar o no, pero había razones. Había una propuesta constitucional que en Chile en general no gustó. A ver, les doy algunos datos. Una propuesta que se supone incorporaba la plurinacionalidad, incorporando pueblos mapuches, que son la etnia más importante, y sin embargo el 80% de las zonas donde hay más mapuches votó rechazo a la propuesta constitucional. O sea, había razones de mucha gente para votar en contra y parece que esas razones tenían cierta atención. Sin embargo, hoy día el escenario es distinto porque Kast, como líder de la centro derecha, que es un tipo muy hábil políticamente, debiera, y lo razonable para él, sería buscar dar gobernabilidad a su grupo. O sea, tratar de sacar una constitución que sea aprobable. Sin duda que va a ser de derecha, o sea, eso no cabe ninguna duda, eso ya lo anunciaron, ¿no? Hacer una constitución como la quería la izquierda o la izquierda moderada, no, hacer una constitución de derecha, pero su desafío es que sea aprobada, porque si se aprueba, él queda como el líder que es capaz de dar gobernabilidad y ordenar su espectro político. Si no se aprueba, él va a quedar también con un problema político, o sea, él tiene un incentivo también para aprobar. Así que por eso me atrevo a decir que puede seguir leyendo bien. Ahora, igual concuerdo con Mauricio, también podría tener un problema muy grave que no logra aprobarla, una constitución muy conservadora, que finalmente se pierda y pierde el plebiscito y es un fracaso para todos, para el presidente, para el líder de la extrema derecha, y volvemos a un escenario de incertidumbre total. Un pequeño comentario previo, muy histórico. Colombia, en el 91, hace un acuerdo constitucional, súper interesante además, que Chile ahí tuvo una gran diferencia. Chile es el único país de la región que tuvo dictadura o problemas graves de institucionalidad como Colombia, que no hacen un cambio constitucional. Entonces también hay un tema con el caso chileno, porque nosotros asumimos que la transición pactada era la respuesta y podíamos seguir viviendo con una constitución aprobada en dictadura. Y eso es lo que se probó después, que no era viable. Ningún país de América Latina con dictadura mantuvo la constitución de las dictaduras. Todos la cambiaron, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, etc. Entonces, también estamos viviendo un proceso que viene con un rezago que otros países ya enfrentaron antes. Y como decía Jairo, eso nos hace que todo sea más dramático y nos jugamos muchas más cosas. Y para terminar solamente la intervención, el presidente Boric tiene un problema hoy día muy grave porque se queda sin agenda. Él no es que ya no vaya o no a hacer reformas radicales, probablemente no haga ninguna reforma. Le va a ser muy difícil, el Parlamento se le va a radicalizar, el Parlamento le va a poner más problemas, porque además el Parlamento va a esperar hacia dónde se mueve la agenda constitucional. Porque por lo menos 3 de los temas que el presidente Boric quisiera cambiar tienen repercusiones constitucionales. El tema tributario, el tema de pensiones, el tema de salud y la educación en parte, aunque ya se reformó bastante, pero había que hacerle bastantes otras reformas. Por consiguiente, concuerdo con Jairo que el presidente Petro en ese sentido tiene mayores espacios de gobernabilidad, que es lo que tenemos hoy día nosotros en el país. Digamos, el presidente está muy de manos atadas.
Tenemos como coincidencia la reforma a la salud, la reforma pensional, que son de los temas gruesos del presidente Gustavo Petro. A propósito de Chile, así fueron los resultados. Este es el panorama del domingo en el caso chileno para escoger a los constituyentes que participarán en el cambio de constitución en ese país. Esos datos reflejan la derrota de la izquierda, el triunfo de la ultraderecha, que logró 22 escaños, más 11 de la derecha tradicional. Gabriel Boric, que refleja la izquierda, solo alcanzó 17 de esos puestos. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche de martes en Zona Franca, intentando aterrizar la discusión chilena al caso de Colombia. El presidente Gustavo Petro y el presidente Gabriel Boric, que han mostrado gran estrecho aprecio, cercanía el uno por el otro. Esta fue la reseña, la que ustedes están viendo en pantalla, que hace apenas unos días hizo en Time, la revista Time, el presidente Boric sobre el presidente Gustavo Petro. Dice, Gustavo también se atreve a hablar de temas complejos como el fracaso de la política antidrogas abanderada por Estados Unidos y la necesidad de reformarla, la justa distribución de la riqueza en su país y en el mundo y el imperativo de cuidar el medio ambiente en el contexto de una crisis climática global. Es un líder que toma decisiones difíciles y aprende rápido. Doctor Jaramillo, su reflexión final. Yo creo que esto básicamente es un reflejo de la izquierda, una izquierda que hoy, a diferencia de los 2000, es una izquierda moderada, que pasó del discurso revolucionario al discurso reformista y que es antiestablecimiento única y exclusivamente en términos de modelo socioeconómico, pero no en términos políticos. Doctor Libreros. No podemos olvidar lo que implica la democracia liberal. Si es de izquierda o si es de derecha o si son posiciones de centro, difícilmente van a encontrar un Estado que tenga la capacidad de atender el cúmulo de demandas sociales. Quizás uno de los debates que se nos queda entre el tintero es hasta dónde va a llegar la democracia liberal como el mecanismo que permite darle soluciones a los ciudadanos. Creo que aquí también hay un problema de eso. No hemos encontrado una fórmula de gobierno que sea más rápida que la democracia liberal. Ese es un tema muy interesante. Señor Latorre, gracias por atendernos, por conectarse a esta hora con Colombia. Muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por aceptar la invitación a los tres invitados de esta noche, Mauricio Jaramillo Jacir, Jairo Libreros y Eric Latorre, un chileno intentando darnos su mirada, su visión desde Chile, de su caso personal en su país con esta derrota de la izquierda y aterrizándolo al caso colombiano con quien podríamos tener alguna similitud. Llegamos al final de Zona Franca, nos dejamos con la programación habitual, a continuación la tele letal con un invitado especial, el periodista Carlos Vargas. Que tengan una feliz noche, que descansen.